Bienvenidos a todos mis queridos amigos y hermanos nuevamente a la serie de estudio bíblico del libro de los Salmos, capítulo 1. En esta oportunidad vamos a estudiarlo en estas dos Biblias de estudio, la Biblia de Liderazgo Maxwell y la Biblia de estudio Herencia Reformada. Vamos a hacerlo en primer lugar en la Biblia de Liderazgo Maxwell. Esta Biblia es una espectacular Biblia de estudio, la cual está hecha por John Maxwell, un conferencista internacional acerca del liderazgo, ¿no? Muy conocido en el mundo secular y también en el mundo evangélico. Vamos a ir al pasaje de los Salmos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 6 del libro de los Salmos. Ahí nos encontramos y dice así: El justo y los pecadores, dice el título, y leemos: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. A pie de página de esta Biblia hay una referencia bíblica acerca del versículo 3 y se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículo 8. Vamos a buscar Jeremías capítulo 17 y versículo 8. Vamos a leer del versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Muy bien, regresemos a nuestro Salmo 1, y ahora, a continuación, la característica de esta Biblia de estudio de John Maxwell de liderazgo es de que tiene notas acerca de liderazgo, y aquí está su nota, su artículo, un recuadro acerca de liderazgo. En primer lugar vemos la ley del círculo íntimo, dice: ten cuidado de dónde obtienes consejo, le dice al líder. Y eso se encuentra del versículo 1 al versículo 3 de este primer capítulo. Nos dice: el brillante primer salmo contrasta a los justos y los malvados. Líderes, tomen nota, porque la diferencia entre las dos parece estar en la fuente de su consejo. Observemos que un líder necio puede ser desviado por un círculo íntimo corrupto. Y justamente como nos menciona el versículo 1, volvamos a leer: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso nos dice el versículo 1. Y lo que nos menciona este artículo es, número 1, el líder comienza a buscar el consejo equivocado. Número 2, el líder comienza a escuchar las voces equivocadas. Y número 3, el líder se suma al círculo íntimo equivocado. Muy bien, ahora vamos a leer el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Continuemos leyendo el artículo. Salmo 1:2 nos dice que un líder sabio medita en la palabra de Dios día y noche. Meditar significa examinar, experimentar y evaluar. Notemos los resultados de recibir consejo del círculo íntimo correcto, y eso está en el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y veamos el recuadro nuevamente que nos habla acerca del versículo 3.
5 características: estabilidad, alimento y refrigerio interior, fertilidad y productividad, fuerza y permanencia, éxito. Bueno, ese es el recuadro que nos menciona la Biblia de estudio de John Maxwell. Excelente artículo acerca de liderazgo. Ahora vayamos a continuación a nuestra Biblia de estudio Herencia Reformada y vamos a iniciar con el estudio del Salmo 1. Vamos a buscar el Salmo 1 y vamos a darle la lectura de igual manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora vayamos a su nota explicativa. Aquí nos encontramos y empecemos a leer. Dice este artículo: el salmista contrasta el camino de los piadosos con el camino de los impíos. En el versículo 1 leemos bienaventurado, ¿no? Que dice literalmente, oh, los beneficios de, refiriéndose a una posición deseable. Y hay algunos versículos bíblicos para ir a considerar. Vamos a ir a algunos de ellos. Por ejemplo, el Salmo 32, 1 y 2, el 33, 12, el 34, 8, el 44, el 41, 1 y el 65, 4, etc. Vamos a ir a algunos de ellos. Vamos a ir al 32, 1. Salmo 32, 1 y 2. Nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El otro salmo era el 33:12 y se encuentra aquí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. El otro salmo era el 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El otro salmo era el 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. El otro era el 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y el último salmo que habíamos visto era el 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ahora volvamos a nuestro Salmo 1. El varón, en hebreo un nombre definido, singular y masculino, centrándose en un hombre en particular como ideal y representación de los piadosos. Está descrito primero negativamente, separado de la mentalidad y prácticas de los impíos, representados como los malos, los que rechazan conocer a Dios, pecadores, los que se han desviado de la ley de Dios, y los escarnecedores, los que tratan a Dios con desprecio. Leamos ahora el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Volvamos a la nota explicativa. El hombre bienaventurado también está descrito positivamente. Ley,
un término general para referirse a la palabra de Dios. Medita de día y de noche, se concentra y piensa conscientemente en ella. Este era el ideal para el rey o líder de la nación. Ahora el versículo 3. Leemos el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué explicación nos da acerca de este versículo? Aquí está. Aquí están los beneficios. Plantado, trasplantado, tomado de un lugar y plantado en otro. Corrientes de aguas, quizá canales de riego cavados para el trasplante. Fruto, a menudo una imagen de buenas obras. Y hay otra cita de versículos bíblicos, las cuales vamos a ir a considerar algunas de ellas. Por ejemplo, Proverbios 11:30, también está Isaías capítulo 4, versículos 2 y 3, Isaías 27, también 6, Romanos 6:22, Juan 15:5. Esas citas vamos a ir a considerar. Vamos a empezar con Proverbios 11:30. Acá está. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. La otra cita era Isaías 4, del versículo 2 y 3. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Ahora Isaías 27:6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. El otro era Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El otro cita era Romanos 6:22. Romanos 6:22 nos dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Volvamos nuevamente a nuestro salmo de estudio, Salmo 1, y continuemos con nuestra lectura de este artículo del versículo 3. La imaginería de árboles, corrientes de aguas y fruto podría aludir al jardín del Edén, de Génesis capítulo 2. Ahora el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Regresemos a la nota. Tamo, paja menuda e inútil, fácilmente llevada por el viento. Versículo 5. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Vamos a leer la nota. No se levantarán los malos en el juicio, no serán vindicados por Dios, sino que serán condenados. Y eso nos dice el Salmo 133. Vamos a buscar el Salmo 133. Y nos dice: Jab, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Regresemos a nuestro artículo y ahora leamos el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora leamos lo que nos dice. Conoce, en el sentido de íntimo conocimiento y cuidado amoroso. Senda de los malos perecerá. El camino escogido por los hombres incrédulos e impenitentes acabará siendo un camino hacia la ruina. Y eso nos menciona en Mateo, hay dos citas bíblicas ahí.
Ahora leamos el pensamiento para el culto personal y familiar. Los creyentes deberíamos ser las personas más felices que hay, puesto que conocemos a Dios y su maravilloso amor, promesas del pacto, abundante perdón, fuerte consuelo y presencia permanente. Tenemos penas, pero ninguna razón para ser miserables. Aunque seamos tentados a disfrutar de la compañía y de los placeres de la gente del mundo, la gracia de Dios hace que los creyentes sean diferentes a ellos y nos permite que recibamos nuestra delicia de las Escrituras y del Espíritu Santo, quien hace aumentar la santidad en nosotros. En el día del juicio escaparemos de la ira de Dios y descubriremos cómo Él ha cuidado de nosotros en amor todos nuestros días. ¿Cómo esto te anima a seguir a Cristo? El segundo artículo nos dice: Cristo es el hombre supremamente bienaventurado. Y lo dice el Salmo justamente 72:17. El Salmo 72:17 nos menciona eso. Y vamos a ir a ese Salmo para leer. Hablando de Cristo. 72:17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Hablando de Cristo. Continuemos con el artículo. Él es el Rey ideal separado de los pecadores, como lo dice el versículo 1 de este salmo que hemos leído. Y también lo dice Hebreos 7:26. Hablando de Cristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Regresemos al Salmo 1 y continuemos con la lectura. Hablando de Jesús, y consagrado a guardar la ley de Dios, como lo menciona el versículo 2 de este Salmo que hemos leído. Y también lo menciona el capítulo 40, versículos 7 y 8 de los Salmos. Vamos a ir capítulo 40, versículos 7 y 8. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Regresemos al artículo y sigamos con la lectura. Por tanto, él llega a ser un árbol fructífero y floreciente, nutrido por el Espíritu Santo. Y lo dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Acá está. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Regresemos nuevamente al Salmo 1. Continuemos con la lectura. Y lleno de buenas obras, hablando de Cristo. Y nos vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Regresemos a nuestro salmo y terminemos con la lectura. En unión con él, por la fe producida por el Espíritu, nosotros también podemos llegar a ser fructíferos por su plenitud de gracia. ¿Qué te enseña esto acerca de la verdadera prosperidad? Queda la pregunta como reflexión a todos nosotros. Bien, hermanos, de esta manera hemos dado por concluido este estudio de las Escrituras a través de estas dos Biblias de estudio, la Biblia de estudio Maxwell, la Biblia de liderazgo Maxwell y la Biblia de estudio Herencia Reformada. Gracias por su atención y Dios
los bendiga.